Hola. Oigan, es que lo que se vivió ayer en el estadio no fue un partido de fútbol, fue una auténtica película de suspenso. El mundo entero estaba con los ojos inyectados en sangre, esperando el momento del morbo. Todos estábamos convencidos de que Gerard Piqué iba a tener el descaro de aparecer agarrado de la mano con Clara Chia. Tres preguntas que le haría a Shakira si la tuviese enfrente. Una, Shakira, si tú pudiese coger tu avión privado e irte, ¿a qué país del mundo te iría? La segunda, ¿cuál es la canción que te sabe enterita y que canta cuando nadie te ve? Y la tercera, ¿eres de noche de peli, palomitas o de irte por ahí con tus amigas de fiesta? ¿Y tú? ¿Qué preguntas le harías? Te voy a dejar esta hemeroteca aquí para que te den algunas ideas y me dejen en los comentarios qué preguntas le harías tú. La expectativa era brutal, pero no, la chica parece que adivinó lo que le esperaba. Si en la calle la abuchean, imagínense lo que hubiera sido entrar a ese estadio. La devoran viva. La gran sorpresa de la noche fue ver a Piqué llegar solo con sus dos hijos. Pero es que lo mejor fue ver la cara del hombre durante el show de Shakira. A cara lavada, sin gafas y empoderada, Shakira se paró en el escenario a facturar. Y Piqué mientras tanto en el palco, tragando saliva y con el cuello desencajado. Es que de verdad le dio como una tortícolis en vivo. Estaba mirando hacia los lados de una manera tan exagerada que daba hasta risa. Yo no sé si es que no se atrevía a mirar a Shakira de la vergüenza, o si estaba pensando, déjame mirar a los lados, no sea que Clara Chia esté viendo la televisión en casa y se me ponga celosa. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Pero es que al final, esto no es casualidad. Hay algo que la gente olvida muy rápido y que aquí tenemos que decir sin anestesia: en esta vida, cada acto tiene sus consecuencias. El que rompe un hogar sabiendo exactamente lo que hace, no puede pretender que luego el mundo lo trate como una víctima. Porque vamos a hablar de Piqué y de Clara Chia con la verdad por delante. Se llenan la boca pidiendo respeto y piden disculpas con la boca pequeña para que dejen en paz a la nueva novia, pero se les olvida el pequeño detalle de cómo empezó todo esto. Si te enamoras de otra persona, el camino de un hombre de verdad es dar la cara. Te separas con elegancia y luego rehaces tu vida. Pero jamás sometes a la madre de tus hijos a la humillación pública que le hicieron a Shakira. Le metieron a la otra en su propia casa y creyeron que ella se iba a quedar en un rincón llorando. Shakira sintió dolor y traición, pero ellos mismos encendieron esa mecha. Y para colmo, Shakira no solo les ha respondido con canciones, les ha dado una lección de clase en todo. Mientras la exfamilia política presume de estatus y fundaciones elegantes para la foto, Shakira lleva desde los 18 años cambiando vidas de verdad con su fundación, donando en pandemias y ayudando en terremotos. Les dijo en la cara: ustedes presumirán de títulos, pero yo cambio el mundo. Así que no vengan ahora a victimizarse. Clara Chia sabía perfectamente dónde se metía y Piqué prefirió el capricho antes que la dignidad. Shakira no destruyó a nadie, ellos se destruyeron solos al actuar sin clase. Ella simplemente cogió esa humillación y la transformó en la venganza más elegante y millonaria de la historia. En este juego, las decisiones se pagan, y a ellos les está tocando pagar hasta el último centavo. Titulares como si todo hubiera ocurrido ayer. Y si hay una separación que ha conseguido mantener al mundo entero pendiente de cada movimiento de sus protagonistas, esa ha sido la de Shakira y Gerard Piqué. Precisamente estos días, el nombre de Piqué ha vuelto a convertirse en noticia tras aparecer públicamente junto a sus hijos, Milan y Sasha. Las imágenes han recorrido las redes sociales y los programas de entretenimiento, donde muchos comentaristas se fijaron en un detalle que no pasó desapercibido: en esa ocasión no apareció Clara Chia. Bastó esa ausencia para que comenzaran las preguntas. ¿Se trataba simplemente de un momento familiar? ¿Había otros compromisos? ¿O el público intenta encontrar explicaciones en cada gesto de una historia que sigue despertando muchísimo interés? Como suele ocurrir en estos casos, las respuestas no tardaron en dividir a la audiencia. Mientras tanto, Shakira vive un momento completamente diferente. Tras unos años especialmente intensos tanto en el plano personal como en el profesional, la artista colombiana ha encadenado nuevos éxitos musicales, giras, premios y actuaciones que la han vuelto a colocar en lo más alto de la industria. Cada concierto reúne a miles de personas, sus canciones siguen batiendo récords de reproducciones y su nombre continúa siendo uno de los más comentados del panorama internacional. Muchos seguidores consideran que la cantante ha sabido transformar uno de los momentos más difíciles de su vida en una nueva etapa profesional llena de energía. Otros creen que su mejor respuesta ha sido centrarse en su música y en sus hijos, dejando que el tiempo haga el resto. Lo cierto es que, cada vez que aparece sobre un escenario, el público responde con el mismo entusiasmo que la ha acompañado durante décadas. En cambio, cada aparición pública de Gerard Piqué continúa siendo analizada hasta el más mínimo detalle. En redes sociales hay quienes comentan su lenguaje corporal, sus expresiones o su actitud durante determinados actos públicos, mientras que otros recuerdan que es imposible saber cómo se siente realmente una persona solo por unas imágenes. Esa diferencia
diferencia de interpretaciones vuelve a demostrar hasta qué punto esta historia sigue despertando emociones encontradas, porque la realidad es que, aunque la relación terminó hace ya un tiempo, el interés del público no ha disminuido. Al contrario, cada fotografía, cada viaje, cada declaración y cada ausencia vuelven a ocupar titulares. Parece que el mundo sigue pendiente de dos personas que un día formaron una de las parejas más famosas del planeta y cuya separación se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados de los últimos años. Pero para comprender por qué esta historia sigue provocando tanta conversación, hay que regresar al principio, mucho antes de los titulares, de las canciones que dieron la vuelta al mundo y de los rumores que llenaron portadas. Hubo un encuentro que parecía sacado de una película. Una cantante colombiana que ya era una estrella internacional y un joven futbolista que estaba a punto de conquistar el Mundial de Fútbol. Nadie podía imaginar que aquel encuentro cambiaría para siempre la vida de ambos y acabaría escribiendo una de las historias más mediáticas del siglo XXI. Te sigo con el siguiente tramo, manteniendo un estilo de narración largo y fluido. Eso sí, lo redacto distinguiendo entre hechos públicos y comentarios o interpretaciones, para no presentar rumores como si fueran hechos. Corría el año 2010. Shakira ya era una de las artistas latinas más importantes del mundo. Había conquistado América, Europa y buena parte de Asia con una carrera llena de éxitos. Canciones como Estoy aquí, Ojos así, Suerte o Las de la Intuición la habían convertido en un fenómeno internacional. Nadie podía discutir que estaba en la cima de la música y que había conseguido algo al alcance de muy pocos artistas, mantenerse durante años entre las figuras más importantes de la industria. Ese mismo año, la FIFA la eligió para interpretar el himno oficial del Mundial de Sudáfrica. Waka Waka, This Time for Africa, no solo se convirtió en la banda sonora del campeonato, sino en una de las canciones más exitosas de toda su carrera. Millones de personas la escuchaban cada día y el vídeo daba la vuelta al mundo. Fue precisamente durante la preparación y la promoción de aquel mundial cuando los caminos de Shakira y Gerard Piqué se cruzaron. Piqué tenía entonces 23 años y vivía uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Era una de las piezas fundamentales del Fútbol Club Barcelona y estaba concentrado con la selección española para disputar un mundial que acabaría haciendo historia. Entre entrevistas, entrenamientos y compromisos relacionados con el torneo, conoció a Shakira. Lo que comenzó como un encuentro profesional terminó convirtiéndose en una relación sentimental que muy pronto despertó el interés de la prensa internacional. Al principio, ambos intentaron mantener su relación con cierta discreción. Sin embargo, era prácticamente imposible pasar desapercibidos. Ella era una estrella mundial de la música y él uno de los futbolistas más conocidos del momento. Cada vez que aparecían juntos, las fotografías recorrían periódicos, revistas y programas de televisión de todo el planeta. Con el paso del tiempo llegaron las primeras imágenes oficiales de la pareja y, poco después, el nacimiento de sus hijos, Milan y Sasha. Durante años proyectaron la imagen de una familia unida y fueron habituales las fotografías en las que aparecían apoyándose mutuamente en conciertos, partidos de fútbol y actos públicos. Muchos seguidores pensaban que habían encontrado un equilibrio entre dos carreras de enorme éxito y una vida familiar estable. Pero mientras la imagen pública seguía siendo la de una de las parejas más admiradas del panorama internacional, comenzaron a aparecer rumores de una posible crisis. Durante bastante tiempo ni Shakira ni Piqué hicieron comentarios públicos sobre esas informaciones, lo que provocó que cada nueva fotografía o cada ausencia alimentara todavía más las especulaciones de la prensa del corazón. Finalmente, en 2022, ambos anunciaron públicamente que su relación había terminado. A partir de ese momento, la atención mediática fue enorme. Poco después, Gerard Piqué inició una relación pública con Clara Chia Martí, una joven vinculada profesionalmente a Cosmos, la empresa que él había impulsado. Su nombre pasó en muy poco tiempo de ser prácticamente desconocido a ocupar titulares en medios de comunicación de todo el mundo. Desde entonces, Clara Chia se convirtió en una figura seguida por la prensa y las redes sociales. Cada una de sus apariciones era comentada y fotografiada. Su presencia despertó un enorme interés mediático y también dio lugar a todo tipo de debates entre quienes seguían esta historia desde hacía años. Además, la cobertura realizada por distintos medios y paparazzis generó varios enfrentamientos públicos y actuaciones judiciales relacionadas con la protección de la intimidad y la difusión de imágenes. Mientras tanto, Shakira eligió otro camino. Volvió a centrar buena parte de su energía en la música y comenzó una etapa artística especialmente intensa. Sus nuevas canciones despertaron un enorme interés internacional y fueron interpretadas por muchos como una forma de expresar emociones y cerrar una etapa personal. Cada lanzamiento generaba millones de reproducciones y volvía a situarla entre las artistas más escuchadas del mundo. Lo que parecía una simple separación terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos mediáticos más comentados de los últimos años. Y, aunque el tiempo ha pasado, la historia sigue generando titulares.
Cada nueva aparición pública, cada proyecto profesional y cada fotografía vuelven a despertar el interés de un público que sigue preguntándose cómo una historia de amor que comenzó durante un mundial de fútbol terminó convirtiéndose en una de las rupturas más famosas del panorama internacional. Pero para entender realmente cómo una de las parejas más famosas del mundo llegó a ese punto, hay que mirar también todo lo que ocurrió alrededor, porque la historia de Shakira y Gerard Piqué no fue solamente una historia de dos personas, fue una historia seguida por millones de espectadores, donde también aparecieron otros protagonistas que terminaron formando parte del relato público. Uno de esos nombres fue el de Clara Chia Martí. Antes de convertirse en una persona conocida por todo el mundo, era una joven alejada de los focos. Su nombre empezó a aparecer en los medios cuando se conoció públicamente su relación con Gerard Piqué después de la separación de Shakira. Desde ese momento, su vida cambió completamente. De repente, una persona que llevaba una vida privada pasó a estar en el centro de la atención mediática. Cada fotografía, cada aparición y cada detalle era analizado por los seguidores de una historia que todavía estaba muy reciente. Para una parte del público, Clara Chia representaba el comienzo de una nueva etapa en la vida de Piqué. Para otra parte, su aparición estaba relacionada inevitablemente con el dolor de una ruptura que había generado una enorme repercusión. Y es que cuando una separación ocurre entre dos personas anónimas, normalmente queda dentro del ámbito privado. Pero cuando hablamos de dos figuras internacionales, con millones de seguidores y una historia de más de una década, la situación cambia completamente. Todo se observa, todo se comenta y todo genera opiniones. También la familia de Gerard Piqué despertó mucho interés durante este periodo, especialmente su madre, Montserrat Bernabeu, una figura conocida dentro del entorno del futbolista. Durante años había mantenido una relación cercana con la familia y, tras la ruptura, cualquier imagen o aparición relacionada con ella fue seguida con enorme atención por los medios. La relación entre las familias de dos personas famosas siempre genera curiosidad, porque el público intenta entender cómo se viven estos cambios cuando hay hijos en común y cuando durante años existió una convivencia entre dos mundos diferentes, el mundo de la música y el mundo del deporte. Mientras todo esto ocurría, Shakira estaba viviendo una transformación personal y profesional. La artista que durante años había compartido una imagen de pareja y familia comenzaba una nueva etapa en solitario, una etapa marcada por grandes cambios, por nuevos retos y por una exposición pública todavía mayor. Pero si algo sorprendió al mundo fue la manera en la que Shakira convirtió un momento complicado en inspiración artística. Sus canciones comenzaron a hablar de emociones, de cambios y de una nueva versión de ella misma. Muchos seguidores interpretaron esas letras como una forma de expresar lo vivido, aunque la artista siempre ha utilizado la música como una forma de contar historias y sentimientos. El impacto fue inmediato. Sus lanzamientos se convirtieron en fenómenos internacionales y demostraron que, después de una de las etapas más difíciles de su vida personal, seguía teniendo una fuerza enorme como artista. Y mientras Shakira recuperaba protagonismo mundial, la atención seguía puesta también en Gerard Piqué y en su nueva vida. El exfutbolista, que había dejado el fútbol profesional para centrarse en sus proyectos empresariales, continuaba generando interés por cada una de sus apariciones. La comparación era inevitable para muchos seguidores. Por un lado, una artista que volvía a los escenarios con una energía renovada. Por otro, un exfutbolista que intentaba construir una nueva etapa alejada del terreno de juego. Pero más allá de las comparaciones, la realidad es que ambos estaban intentando continuar sus vidas después de una ruptura que había sido seguida por millones de personas. Y en medio de todo estaban sus hijos, Milan y Sasha, quienes desde el principio han sido una de las partes más importantes de esta historia. Tanto Shakira como Piqué han hablado públicamente de la importancia de proteger a sus hijos y de mantener su bienestar como prioridad, porque detrás de todos los titulares, las canciones, las fotografías y los debates, hay una familia intentando adaptarse a una nueva realidad, una realidad que el público ha seguido durante años y que todavía hoy continúa generando preguntas. ¿Cómo fue realmente la evolución de aquella pareja que parecía inseparable? Cara seria con monóculo. ¿Cómo pasó una historia de amor nacida durante un mundial a convertirse en una de las separaciones más comentadas del planeta? Y, sobre todo, ¿cómo consiguió Shakira transformar una de las etapas más difíciles de su vida en uno de los momentos profesionales más exitosos de su carrera? Para responder a esas preguntas hay que volver atrás y recordar quién era Shakira antes de conocer a Piqué, porque antes de ser parte de una de las parejas más famosas del mundo, ya había construido por sí sola una historia de éxito que comenzó muchos años antes. Durante meses, una de las historias que más titulares generó alrededor de la separación entre Shakira y Gerard Piqué no fue solamente la aparición de Clara Chia como nueva pareja del exfutbolista, sino todo lo que se empezó a comentar sobre cómo habría sido la entrada de esta joven en el entorno más cercano de Piqué y hasta qué punto algunas personas de su círculo podrían haber conocido esa relación antes de que se hiciera pública. Cuando en 2022 la ruptura de una de las parejas más famosas del mundo se convirtió en noticia internacional, comenzaron a aparecer informaciones,
Comentarios y versiones en distintos medios de comunicación y programas de entretenimiento que intentaban reconstruir qué había ocurrido durante los últimos meses de aquella relación que había durado más de una década. Una de las versiones que más llamó la atención del público fue la que apuntaba a que Clara Chia no habría sido una desconocida para el entorno familiar de Gerard Piqué. Según algunas informaciones publicadas en la prensa de entretenimiento, la joven habría empezado a formar parte del círculo cercano del futbolista antes de que la relación saliera oficialmente a la luz. Algunos medios señalaron que Clara Chia habría llegado a ese entorno a través de conexiones cercanas a la familia de Piqué, llegando incluso a comentarse que era conocida por personas relacionadas con la madre del futbolista. Según esas versiones, no se trataría de alguien que apareció de repente en la vida de Gerard, sino de una persona que ya tenía cierta cercanía con su ambiente. Pero la parte que más sorprendió a muchos seguidores de Shakira fue todo lo que comenzó a circular sobre la casa familiar en Barcelona. Durante aquella época se difundieron rumores y comentarios que aseguraban que Clara Chia habría tenido presencia en espacios privados donde vivían Shakira, Piqué y sus hijos. Algunas publicaciones llegaron a afirmar que la joven habría visitado la vivienda familiar e incluso que habría utilizado zonas de la casa, como la piscina. Estas informaciones generaron una enorme reacción entre los seguidores de la cantante, porque planteaban una situación que para muchos resultaba difícil de imaginar, que una persona relacionada sentimentalmente con Piqué pudiera haber estado cerca del ambiente familiar mientras Shakira aparentemente no conocía toda la situación. Uno de los relatos que más se viralizó fue el de que Shakira habría descubierto que algo estaba ocurriendo de una manera inesperada. En ese momento comenzaron a circular diferentes versiones sobre cómo la cantante habría llegado a sospechar que la relación de Piqué con Clara Chia existía. Entre esas historias apareció la famosa teoría del tarro de mermelada, un detalle que se convirtió en uno de los elementos más comentados por los seguidores de la artista después de que se analizara un vídeo publicado por Shakira durante aquella etapa. Aunque nunca se confirmó oficialmente que ese fuera el motivo real por el que la cantante descubrió la situación, el detalle se convirtió en uno de los grandes símbolos de aquella ruptura para el público. La polémica aumentó porque, según algunas versiones de la prensa rosa, mientras la relación entre Gerard Piqué y Clara Chia avanzaba, Shakira estaría todavía intentando mantener la estabilidad de su familia. La cantante y el futbolista habían construido durante años una imagen de pareja consolidada, con 2 hijos en común y una vida familiar que muchos seguidores consideraban una de las más estables del mundo del espectáculo. Por eso, cuando comenzaron a conocerse detalles sobre una posible relación paralela, la reacción del público fue especialmente intensa. Para muchos seguidores de Shakira, no era solamente una separación sentimental, sino una historia que involucraba confianza, familia y un cambio radical en la vida de una artista que siempre había protegido mucho su vida privada. También generó muchos comentarios el papel que habrían tenido los círculos cercanos de ambas familias. Mientras algunos medios hablaban de que determinadas personas del entorno de Piqué podrían haber conocido la situación antes de que se hiciera pública, otros analizaban si la familia de Shakira había sido consciente de lo que estaba ocurriendo. En medio de todo ese ruido mediático, los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll, también fueron protagonistas indirectos de muchas informaciones. Algunos medios llegaron a comentar que, antes de que la separación fuera pública, ellos habrían coincidido con Clara Chia en el entorno familiar. Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente que los padres de la cantante conocieran una relación sentimental entre Piqué y Clara antes de que saliera a la luz. Lo que sí quedó claro es que la historia despertó una enorme curiosidad porque enfrentaba 2 realidades aparentemente diferentes. Por un lado, una pareja que durante años había sido vista como un referente internacional, y por otro, una nueva relación que apareció rodeada de rumores, preguntas y una atención mediática enorme. La figura de Clara Chia pasó en poco tiempo de ser prácticamente desconocida para el gran público a convertirse en uno de los nombres más buscados y comentados en redes sociales. Cada aparición, cada fotografía y cada movimiento suyo era analizado por millones de personas que intentaban entender cómo había comenzado esa nueva etapa en la vida de Gerard Piqué. Para los seguidores de Shakira, una de las mayores incógnitas de toda esta historia siempre fue la misma: ¿cuándo empezó realmente todo? ¿Quién conocía esa relación antes de que se hiciera pública? ¿Y cuánto tiempo estuvo ocurriendo mientras la vida familiar de Shakira y Piqué seguía aparentemente con normalidad? Con el paso del tiempo, Shakira transformó parte de esa experiencia personal en música, convirtiendo el dolor, la decepción y la reconstrucción de su vida en una nueva etapa artística. Sus canciones posteriores fueron interpretadas por millones de personas como una forma de expresar lo que había vivido, aunque la cantante siempre ha utilizado sus propias palabras para contar su versión. Así, la historia de la separación de Shakira y Gerard Piqué quedó marcada no solamente por la ruptura de una pareja famosa, sino por todos los relatos paralelos que surgieron alrededor, la presencia de Clara Chia, los rumores sobre los círculos familiares, las especulaciones sobre quién sabía qué y el enorme interés mundial por conocer los detalles de una de las separaciones más mediáticas de la última década. Una historia en la que, entre versiones, declaraciones y momentos públicos, todavía queda una pregunta que muchos seguidores siguen repitiendo:
¿Fue Shakira la última persona en enterarse de lo que ocurría a su alrededor? Después de que la separación de Shakira y Gerard Piqué se hiciera pública, comenzó una nueva etapa en la que la atención mediática dejó de centrarse solamente en la ruptura y pasó a analizar cada movimiento de los protagonistas. Lo que durante años había sido una relación admirada por millones de personas se convirtió en una de las historias más comentadas del mundo del entretenimiento. Tras confirmar públicamente el final de su relación en junio de 2022, Shakira y Piqué tuvieron que enfrentarse no solamente al impacto emocional de la separación, sino también a la enorme exposición pública que suponía ser dos figuras internacionales con dos hijos en común. Uno de los temas que más titulares generó fue precisamente el futuro de la familia. Durante meses se habló de cómo organizarían su nueva vida, especialmente por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Finalmente, después de intensas negociaciones, ambos llegaron a un acuerdo por el bienestar de los niños, aunque la decisión de que los pequeños se trasladaran con Shakira a Miami marcó un antes y un después en esta historia. La salida de Barcelona significó para Shakira el comienzo de una nueva etapa. La cantante dejaba atrás una ciudad en la que había vivido durante muchos años y donde había construido una vida familiar junto a Piqué. Con sus hijos, su equipo y sus proyectos, inició una nueva etapa en Estados Unidos, intentando reconstruir su vida personal y profesional lejos del foco constante que había tenido en España. Mientras tanto, Gerard Piqué continuó su vida en Barcelona y su relación con Clara Chia comenzó a hacerse cada vez más visible. Después de meses de rumores y fotografías filtradas, la pareja empezó a aparecer públicamente, aunque durante un tiempo intentaron mantener una actitud discreta frente a la enorme atención mediática. La relación entre Piqué y Clara Chia se convirtió rápidamente en uno de los temas más seguidos por la prensa del corazón. Cada aparición conjunta generaba titulares y cada gesto era interpretado por los seguidores de Shakira y del exfutbolista. Para muchos, Clara pasó a representar el capítulo más polémico de una historia que todavía estaba muy reciente. Pero mientras Piqué comenzaba una nueva relación, Shakira encontraba una forma diferente de responder a todo lo ocurrido, a través de su música. En octubre de 2022, la cantante lanzó Monotonía, una canción que muchos interpretaron como una reflexión sobre el desgaste de su relación. Sin embargo, el momento que cambió completamente la conversación mundial llegó en enero de 2023, cuando Shakira colaboró con Bizarrap en la conocida sesión musical que se convirtió en un fenómeno internacional. La canción rompió récords y generó millones de comentarios porque incluía frases que el público interpretó como referencias directas a su separación y a su experiencia personal. De repente, una ruptura privada se transformó en una conversación global sobre desamor, traición, autoestima y empezar de nuevo. A partir de ese momento, Shakira dejó de ser vista solamente como la cantante que había terminado una relación de muchos años y pasó a ser una figura que representaba la reconstrucción después de una etapa difícil. Muchas personas conectaron con sus letras porque sentían que hablaba de una experiencia de dolor y cambio, pero la historia todavía tenía más capítulos. Mientras Shakira triunfaba con su nueva música y recibía reconocimientos internacionales, también continuaban las noticias relacionadas con su situación fiscal en España y su proceso judicial, un asunto completamente separado de su ruptura sentimental pero que añadió más presión mediática a esa etapa de su vida. En paralelo, la familia de Piqué también estuvo en el centro de la conversación pública. La figura de Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista, fue mencionada constantemente en redes sociales y medios de entretenimiento debido a la cercanía que durante años había tenido con Shakira y por los rumores que surgieron después de la separación. Algunas imágenes y momentos del pasado comenzaron a ser revisados por los seguidores, quienes intentaban encontrar señales de cómo era realmente la relación entre las dos familias. Sin embargo, muchas de esas interpretaciones pertenecían al análisis del público y no a declaraciones oficiales de los protagonistas. Con el paso de los meses, Shakira fue consolidando su nueva vida en Miami. Volvió a aparecer en grandes eventos, recibió premios, retomó proyectos musicales y mostró una imagen de renovación personal. Para muchos seguidores, esta etapa representaba el renacimiento de una artista que había pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida pública. Por su parte, Gerard Piqué continuó enfocado en sus proyectos empresariales y deportivos, mientras su relación con Clara Chia seguía generando interés mediático. La pareja intentó llevar una vida más privada, aunque la atención sobre ellos continuó siendo constante. Y así, la historia que comenzó como una separación de una de las parejas más conocidas del mundo terminó convirtiéndose en mucho más, una mezcla de amor, fama, familia, rumores, canciones y una transformación personal, porque al final, más allá de todas las versiones que circularon durante aquellos meses, lo que quedó fue el relato de dos personas que después de más de 10 años juntos tomaron caminos diferentes. Gerard Piqué inició una nueva etapa junto a Clara Chia, mientras Shakira convirtió una de las experiencias más dolorosas de su vida en una de las etapas profesionales más fuertes de su carrera. Una historia que todavía hoy sigue despertando preguntas entre sus seguidores. ¿Fue realmente el final de una relación o el comienzo de una nueva versión de Shakira?
Cara de alivio, pero la historia de Shakira y Gerard Piqué no terminó con la separación ni con el cambio de vida de la cantante. Después de aquel terremoto mediático, cada uno comenzó a escribir un nuevo capítulo, aunque inevitablemente sus caminos siguieron conectados por una razón fundamental: sus hijos y el enorme interés que el público continuaba teniendo por todo lo relacionado con ellos. Para Shakira, la llegada a Miami representó mucho más que un simple cambio de residencia. Era el regreso a una ciudad donde tenía raíces familiares, pero también significaba empezar prácticamente desde cero en una nueva etapa de su vida. Dejaba atrás Barcelona, una ciudad donde había vivido más de una década, donde nacieron sus hijos y donde compartió una parte fundamental de su historia personal. Durante los primeros meses, la cantante mostró una imagen de reconstrucción. Apareció junto a sus hijos en momentos familiares, acudió a eventos importantes y comenzó a recuperar poco a poco una vida más pública. Muchos seguidores interpretaron aquella etapa como la de una mujer que intentaba recuperar su identidad después de años en los que gran parte de su imagen pública estuvo asociada a su relación con Piqué. Y mientras Shakira volvía a colocarse en el centro del escenario mundial, también se producía un fenómeno curioso: la historia de su separación parecía convertirse en una parte más de su propia narrativa artística. La cantante no escondió que había vivido un momento complicado. En diferentes entrevistas habló del dolor que había sentido, de la dificultad de atravesar una separación con tanta exposición pública y de cómo había encontrado en la música una manera de transformar una experiencia personal en algo que pudiera compartir con millones de personas. Sus seguidores comenzaron a hablar de una nueva Shakira, una Shakira más fuerte, más independiente y más enfocada en su carrera. Sus canciones, sus apariciones y sus mensajes en redes sociales fueron vistos por muchos como una declaración de que estaba entrando en una etapa diferente. Pero al mismo tiempo, en España continuaba la conversación alrededor de Gerard Piqué y Clara Chia. La pareja fue captada en diferentes momentos, y aunque intentaron mantener una actitud discreta, cada aparición volvía a generar titulares. La prensa del corazón seguía analizando su relación, especialmente porque había nacido en medio de una de las rupturas más mediáticas de los últimos años. Para una parte del público, Clara Chia siempre estuvo asociada al final de la relación entre Shakira y Piqué. Aunque la pareja ha mantenido su propia versión de los hechos y no ha entrado públicamente en muchos de los rumores que circularon durante aquella época. Uno de los aspectos que más atención recibió fue precisamente el contraste entre las dos nuevas etapas, mientras Shakira convertía su historia en música y regresaba con fuerza al panorama internacional. Piqué se alejaba cada vez más del fútbol profesional para centrarse en sus proyectos empresariales y deportivos. El exfutbolista, que había anunciado su retirada del campo en 2022, comenzó a dedicar más tiempo a sus negocios y a la creación de nuevos proyectos. Su vida también cambió completamente, pasó de ser uno de los jugadores más reconocidos del mundo a convertirse en una figura empresarial y mediática. Pero si hubo un elemento que nunca dejó de estar presente en esta historia fueron sus hijos. Tanto Shakira como Piqué han insistido públicamente en que su prioridad son Milan y Sasha. La separación obligó a ambos a aprender a organizar una nueva dinámica familiar, con dos hogares diferentes y una enorme atención pública alrededor. Precisamente por los niños, ambos han intentado mantener ciertos límites. Aunque los medios han seguido cada movimiento, las decisiones relacionadas con ellos han sido uno de los puntos más delicados de toda la separación. Con el tiempo, también comenzó a cambiar la percepción pública de Shakira. La artista que había llegado a Barcelona como una estrella internacional terminó marchándose convertida en una de las figuras más comentadas del mundo. Su historia personal se mezcló con su carrera, y cada nuevo lanzamiento parecía tener una conexión emocional con millones de personas. La cantante pasó de hablar de una ruptura a hablar de transformación, de una etapa marcada por preguntas y rumores a una etapa donde comenzó a mostrar más seguridad y control sobre su propia narrativa. Y entonces llegó otro momento clave, su regreso definitivo a los grandes escenarios. Después de años de cambios personales, problemas familiares y una separación que ocupó portadas en todo el mundo, Shakira volvió a colocarse como una de las artistas latinas más importantes del planeta. Sus premios, sus colaboraciones y sus apariciones públicas confirmaron que su carrera no solamente seguía viva, sino que atravesaba uno de sus momentos más fuertes. Mientras tanto, aquella historia que parecía centrarse únicamente en una ruptura sentimental terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Millones de personas siguieron cada capítulo: la separación, Clara Chia, las canciones, Barcelona, Miami, la familia de Piqué, los padres de Shakira y todos los detalles que rodearon el final de una relación que durante años parecía imposible de romper. Porque la historia de Shakira y Piqué no fue solamente la historia de una pareja famosa que terminó.
fue también la historia de cómo una mujer convirtió una crisis personal en una nueva etapa de poder, de cómo una familia tuvo que adaptarse a un cambio inesperado y de cómo el mundo entero terminó siendo espectador de una de las rupturas más comentadas de la última década. Pero todavía quedaban capítulos por escribir, porque cuando parecía que la historia ya había contado sus momentos más intensos, nuevas apariciones, nuevas declaraciones y nuevos rumores volverían a poner los nombres de Shakira, Piqué y Clara Chia otra vez en el centro de la conversación. Corazón roto y efectivamente, la historia continuó porque, aunque Shakira y Gerard Piqué habían tomado caminos separados, el interés del público por todo lo que ocurría alrededor de ellos no disminuyó. Cada nueva aparición, cada entrevista, cada fotografía y cada canción se convertía en una pieza más de una historia que millones de personas seguían como si fuera una serie con capítulos interminables. Después de su llegada a Miami, Shakira comenzó una etapa de transformación personal y profesional que muchos describieron como un renacimiento. La cantante dejó atrás la imagen de una artista que durante años había compartido protagonismo con su pareja y empezó a construir una narrativa propia, la de una mujer que volvía a ponerse en el centro de su vida. En esta nueva etapa, la cantante estuvo acompañada por sus hijos, por su familia y por un equipo que trabajaba para devolverla a los grandes escenarios internacionales. Poco a poco, Shakira comenzó a parecer más segura, con nuevos proyectos y con una imagen pública diferente a la de los primeros meses después de la separación. Pero mientras ella avanzaba en Estados Unidos, en España continuaba la atención sobre Gerard Piqué y Clara Chia. La relación de ambos seguía siendo observada con lupa por los medios y por los seguidores de Shakira, especialmente porque cada nueva aparición recordaba el inicio polémico de esta historia. Durante ese tiempo, Clara Chia pasó de ser una persona prácticamente desconocida a convertirse en uno de los rostros más buscados por la prensa del corazón. Su nombre aparecía constantemente relacionado con preguntas sobre cómo había comenzado su relación con Piqué y cuál era realmente su lugar dentro de la vida del exfutbolista. Algunos medios publicaron informaciones sobre la evolución de la pareja y sobre cómo intentaban llevar una vida más tranquila lejos del foco mediático. Sin embargo, cada vez que aparecían juntos, la atención volvía a crecer. La figura de la familia de Piqué también siguió siendo motivo de conversación, especialmente la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabéu, quien durante años había tenido una relación cercana con Shakira. Las imágenes del pasado donde aparecían juntas comenzaron a circular nuevamente en redes sociales y muchos seguidores intentaban interpretar qué había ocurrido realmente dentro de esa familia durante los últimos años de la relación. Una de las cuestiones que más debate generó fue si el entorno más cercano de Piqué había conocido antes que el público la existencia de su relación con Clara Chia. Sobre este punto circularon numerosas versiones en medios de entretenimiento, pero ni Piqué ni su familia han confirmado públicamente todos esos detalles. Mientras tanto, Shakira seguía utilizando su música como una forma de expresar su nueva etapa. Después del éxito mundial de su colaboración con Bizarrap, la cantante continuó lanzando canciones y apareciendo en eventos donde hablaba de evolución, fuerza y superación. Para muchos seguidores, la transformación era evidente. La Shakira que había llegado a Barcelona años atrás junto a Piqué era diferente de la mujer que ahora aparecía en grandes escenarios internacionales. Su vida había cambiado, pero también su manera de presentarse ante el mundo. Y en medio de ese nuevo momento profesional llegó uno de los reconocimientos más importantes, la confirmación de que Shakira seguía siendo una de las artistas latinas más influyentes del planeta. Sus apariciones públicas comenzaron a multiplicarse. La cantante recibió premios, participó en eventos internacionales y volvió a ocupar titulares no solamente por su vida personal, sino por su talento. Sin embargo, la historia con Piqué seguía presente porque había un vínculo que nunca desaparecería: sus hijos. La organización de la vida familiar continuó siendo uno de los temas más delicados. Después del acuerdo de custodia, ambos padres tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Shakira asumió gran parte del día a día de los niños en Miami, mientras Piqué mantenía su relación con ellos viajando y compartiendo tiempo juntos. A pesar de la distancia, ambos han declarado en diferentes momentos que buscan proteger a sus hijos de la exposición pública y mantenerlos al margen de la polémica. Pero el mundo del entretenimiento no dejaba de mirar hacia ellos. Cualquier gesto era analizado. Una fotografía, una frase en una canción o una aparición en público podía convertirse en noticia. Y entonces apareció otro elemento que volvió a alimentar la conversación: la posibilidad de que, con el paso del tiempo, los protagonistas fueran dejando atrás la guerra mediática y encontrando una nueva forma de relacionarse. Porque aunque la separación estuvo marcada por rumores, canciones y titulares, la realidad es que la historia de Shakira y Piqué entró en una etapa diferente. La de dos personas que después de más de 10 años juntos tenían que aprender a convivir desde otro lugar. Una historia donde el amor terminó, pero la conexión familiar continuó. Una historia donde una cantante convirtió
inició una herida personal en una nueva etapa profesional. Una historia donde un futbolista pasó de ser conocido por sus títulos y su carrera deportiva a estar en el centro de una de las separaciones más comentadas del mundo. Y una historia donde Clara Chia pasó de ser un nombre desconocido para la mayoría del público a convertirse en una de las personas más observadas por la prensa internacional. Pero todavía quedaban preguntas en el aire, porque cuando una historia involucra fama, familia, millones de seguidores y tantos años compartidos, el interés nunca desaparece completamente. Y mientras Shakira seguía escribiendo su nuevo capítulo en Miami, en Barcelona continuaba otra parte de la historia, la evolución de la relación entre Piqué y Clara Chia. Las reacciones del público y el impacto que toda esta separación dejó en la imagen de una de las parejas más famosas del siglo XXI. Corazón vendado con el paso del tiempo, la historia de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chia dejó de ser solamente una noticia de ruptura y se convirtió en un fenómeno que mezclaba espectáculo, música, familia y una enorme curiosidad por conocer cómo habían cambiado las vidas de sus protagonistas. Mientras Shakira consolidaba su nueva etapa en Miami, el público seguía pendiente de cada movimiento. La cantante había conseguido algo que pocas artistas logran, transformar una situación personal extremadamente complicada en una narrativa de fuerza y superación que conectó con millones de personas alrededor del mundo. Su regreso a los grandes escenarios confirmó que su nombre seguía teniendo un peso internacional enorme. Después de una etapa marcada por la separación, los problemas familiares y la presión mediática, Shakira volvía a aparecer como una artista capaz de llenar titulares por su música y no solamente por su vida privada. Muchos seguidores comenzaron a ver esta etapa como una especie de renacimiento. La cantante hablaba de reconstrucción, de volver a encontrarse a sí misma y de recuperar una identidad que, según algunos análisis de la prensa, durante años había quedado asociada inevitablemente a su relación con Gerard Piqué. Pero mientras Shakira avanzaba, la historia de Piqué y Clara Chia seguía generando interés. La pareja intentó mantener una vida más discreta después de los primeros meses de enorme exposición. A diferencia del inicio de la relación, cuando cada fotografía provocaba una reacción mundial, con el tiempo trataron de proteger más su privacidad y reducir la presencia pública. Aún así, la atención no desapareció. Para una parte del público, Clara Chia seguía siendo el personaje que había cambiado completamente el rumbo de una historia que durante años había sido presentada como una relación estable y admirada. La joven pasó a estar en el centro de una conversación que iba mucho más allá de su propia persona. Su nombre quedó relacionado con preguntas sobre el inicio de la relación con Piqué, sobre el entorno del futbolista y sobre todo lo que se había comentado durante los primeros meses después de la ruptura. Pero también hubo una parte de la opinión pública que defendía que, con el paso del tiempo, cada persona tenía derecho a rehacer su vida y que la verdadera responsabilidad de una ruptura pertenecía únicamente a quienes formaban parte de la relación. Ese contraste de opiniones hizo que la historia siguiera generando debate. Mientras tanto, otro de los grandes protagonistas silenciosos fueron los hijos de la pareja. Milan y Sasha pasaron a ser el centro de las decisiones más importantes. La separación de sus padres significó una nueva organización familiar, con dos hogares diferentes y una vida dividida entre Miami y Barcelona. Shakira siempre ha hablado del deseo de proteger a sus hijos y de que puedan crecer con tranquilidad pese a la enorme fama de sus padres. Piqué también ha señalado públicamente que su prioridad son ellos y que intenta mantener una relación cercana. Sin embargo, para los seguidores fue inevitable analizar cada movimiento relacionado con los niños, desde sus apariciones junto a su madre hasta los momentos compartidos con su padre. La familia de Shakira también tuvo un papel importante en esta nueva etapa. Después de años de acompañar a la cantante en diferentes momentos de su vida, sus padres se convirtieron en un apoyo fundamental durante la transición hacia Miami. La salud de su padre, William Mebarak, y los problemas que enfrentó durante ese periodo también fueron parte de una etapa especialmente sensible para la cantante. Shakira mostró públicamente el cariño y la preocupación por sus padres, dejando claro que la familia era uno de sus pilares más importantes. En paralelo, la figura de la madre de Piqué, Montserrat Bernabeu, continuaba apareciendo en las conversaciones públicas. Durante años había sido una persona cercana a Shakira, y por eso muchos seguidores revisaban imágenes antiguas intentando entender cómo había cambiado la relación entre ambas familias después de la separación. Pero, como ocurrió con muchos aspectos de esta historia, gran parte de las interpretaciones nacieron del análisis del público y de informaciones de prensa, más que de declaraciones directas de los protagonistas. Lo que sí estaba claro era que la separación había cambiado completamente la imagen pública de todos ellos. Shakira pasó de ser conocida principalmente por sus éxitos musicales y por su relación con Piqué a convertirse también en un símbolo de reinvención personal. Piqué pasó de ser recordado principalmente por sus logros deportivos a estar asociado a una de las rupturas sentimentales más mediáticas de los últimos años. Y Clara Chia pasó de llevar una vida completamente alejada de los focos a encontrarse bajo una atención que probablemente nunca había imaginado. La historia también dejó una reflexión sobre el precio de la fama. Cuando dos personas conocidas mundialmente terminan una relación, la
separación deja de ser un asunto privado y pasa a convertirse en una conversación global donde millones de personas opinan, interpretan y crean sus propias versiones. Por eso, incluso años después, cada nuevo detalle sigue despertando interés. Una fotografía, una entrevista, una canción o una aparición pública puede volver a colocar a Shakira, Piqué y Clara Chia en las primeras páginas de los medios. Porque algunas historias de amor terminan cuando dos personas deciden separarse, pero cuando esas personas son dos de las figuras más conocidas del mundo, la historia continúa mucho tiempo después. Y en el caso de Shakira y Piqué, el final de la relación no significó el final de la historia. Significó el comienzo de una nueva etapa llena de cambios, nuevos caminos y capítulos que el público sigue observando con enorme atención. Y mientras el tiempo pasaba, la historia de Shakira y Gerard Piqué seguía demostrando algo que pocas separaciones consiguen: mantenerse en la conversación pública incluso después de que cada protagonista había comenzado una nueva vida. Porque esta no era solamente la historia de una pareja famosa que terminó. Era la historia de dos personas que durante más de una década habían construido una imagen pública juntos, una familia, una rutina y una vida que millones de personas habían seguido desde el principio. Cuando Shakira y Piqué comenzaron su relación después del Mundial de Sudáfrica 2010, muchos pensaron que se trataba de una historia de cuento moderno. Ella era una de las artistas latinas más importantes del mundo, él, uno de los futbolistas más reconocidos de su generación. Dos mundos completamente diferentes que se unieron y que durante años parecieron formar una pareja sólida. Pero con el paso del tiempo, aquella imagen fue cambiando. La separación abrió una etapa en la que el público empezó a mirar hacia atrás, intentando encontrar señales de cuándo comenzaron los problemas. Fotografías antiguas, entrevistas, declaraciones y momentos familiares fueron revisados nuevamente por seguidores y medios de comunicación que intentaban reconstruir una historia que, hasta entonces, parecía privada. Y en medio de esa revisión apareció una pregunta que se convirtió en una de las más repetidas: ¿cuándo comenzó realmente el distanciamiento entre Shakira y Piqué? Algunos medios señalaron que la pareja llevaba tiempo atravesando dificultades antes de anunciar oficialmente la separación. Otros analizaban que, como ocurre en muchas relaciones largas, los problemas podían haber aparecido poco a poco antes de que el público conociera la situación. Lo cierto es que, cuando la ruptura salió a la luz, la noticia tuvo un impacto mundial. No era una separación cualquiera, era el final de una de las parejas más conocidas del espectáculo internacional, y además llegaba en un momento en el que ambos seguían siendo figuras de enorme relevancia. Pero si hubo una persona que consiguió transformar todo aquel momento en una nueva etapa, fue Shakira. La cantante, después del golpe personal y de la enorme exposición mediática, tomó una decisión que cambiaría completamente la manera en la que el público veía su historia: contar parte de sus emociones a través de su música. Sus canciones se convirtieron en una especie de diario público donde muchos seguidores encontraron mensajes de dolor, decepción, fuerza y recuperación. El éxito mundial de sus lanzamientos posteriores demostró que la historia había conectado con millones de personas. Muchos fans no solamente escuchaban las canciones por la música, sino porque sentían que detrás de cada letra había una experiencia con la que podían identificarse. Shakira pasó de ser una artista que hablaba de amor y relaciones a convertirse en una voz para muchas personas que habían vivido rupturas difíciles. Y esa conexión con el público fue una de las claves de su nueva etapa. Mientras tanto, Gerard Piqué también intentaba construir una nueva imagen pública. Después de dejar el fútbol profesional, comenzó a centrarse en sus negocios y en sus proyectos relacionados con el entretenimiento y el deporte. Pero era imposible separar completamente su nueva vida de la historia que había dejado atrás. Cada aparición junto a Clara Chia seguía siendo analizada. Cada fotografía generaba comentarios. Cada noticia relacionada con ellos recordaba inevitablemente el origen de aquella relación y el momento en el que se hizo pública. Con el paso del tiempo, la pareja intentó demostrar que su relación continuaba avanzando lejos del ruido inicial. Sin embargo, la atención mediática que rodeaba sus nombres hacía difícil que pudieran vivir completamente alejados de la opinión pública. Y en este punto apareció otro elemento importante: la diferencia entre lo que se contaba en redes sociales y lo que realmente estaba confirmado. Durante aquellos años circularon muchas versiones, algunas provenientes de medios de entretenimiento y otras nacidas de las redes sociales. Historias sobre supuestos encuentros, reacciones familiares o detalles privados se multiplicaron rápidamente, pero no todas pudieron ser comprobadas por los protagonistas. Aún así, esas versiones formaron parte del enorme fenómeno mediático que rodeó la separación, porque la historia no solamente estaba protagonizada por Shakira, Piqué y Clara Chia. También estaban los seguidores,
los programas de televisión, las redes sociales y una audiencia mundial que quería conocer cada detalle. Incluso la familia de ambos continuó siendo objeto de atención. Los padres de Shakira, especialmente durante la etapa de cambios y dificultades personales de la cantante, estuvieron muy presentes como apoyo. La imagen de una familia unida alrededor de la artista reforzó la idea de que Shakira estaba intentando reconstruir su vida desde sus raíces. Por otro lado, la familia de Piqué siguió apareciendo en las conversaciones públicas debido a la cercanía que durante años habían tenido con la cantante colombiana. Pero con el paso del tiempo, la historia comenzó a cambiar de tono. Lo que al principio parecía una batalla de titulares empezó a convertirse en una historia de adaptación. Dos personas que habían compartido una vida tenían que aprender a relacionarse de una manera diferente. Shakira tenía que construir una nueva rutina en Miami. Piqué tenía que asumir su nueva etapa personal y profesional. Y ambos tenían que encontrar la manera de que sus hijos pudieran vivir esta nueva realidad de la mejor forma posible. Porque detrás de las canciones, los rumores y las portadas había una realidad mucho más humana, una familia que había cambiado y dos personas intentando seguir adelante después de una ruptura que fue observada por millones. Y precisamente esa fue una de las razones por las que la historia siguió interesando tanto, porque no era solamente una historia de famosos, era una historia de amor, decepción, cambio, reconstrucción y una pregunta que muchas personas se han hecho alguna vez en su propia vida. ¿Cómo se vuelve a empezar cuando todo el mundo está mirando? Y cuando parecía que la historia ya había contado sus capítulos más intensos, la vida de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chia continuó generando titulares. Porque hay historias que no terminan cuando una pareja se separa, simplemente cambian de escenario. Y esta, por la fama de sus protagonistas, siguió siendo observada por millones de personas en todo el mundo. Después de todo lo ocurrido, Shakira empezó a construir una nueva identidad pública. Ya no era solamente la cantante que había triunfado durante décadas, ni la pareja de uno de los futbolistas más famosos del planeta. Ahora el público veía a una mujer que había atravesado una etapa complicada y que estaba utilizando ese momento para reinventarse. La artista comenzó a mostrarse más cercana a sus seguidores, compartía momentos con sus hijos, hablaba de sus proyectos y aparecía en eventos donde transmitía una imagen de fuerza y renovación. Para muchos, era como si después de años dedicada a construir una familia, estuviera recuperando una parte de sí misma que había quedado en segundo plano. Su regreso a la escena internacional fue uno de los grandes acontecimientos de esta nueva etapa. La cantante volvió a demostrar que su nombre seguía teniendo un peso enorme y que, más allá de cualquier situación personal, continuaba siendo una de las figuras latinas más influyentes de la música. Pero precisamente ese éxito también hizo que la historia con Piqué siguiera presente, porque cada logro de Shakira era comparado inevitablemente con el momento que estaba viviendo después de la separación. Muchos seguidores hablaban de una nueva versión de la artista, una mujer que había convertido una experiencia dolorosa en inspiración. Mientras tanto, en Barcelona, Gerard Piqué continuaba con su vida junto a Clara Chia y con sus proyectos profesionales. La relación entre ambos fue pasando por diferentes etapas. Al principio estuvo marcada por una enorme presión mediática, ya que todo el mundo quería conocer detalles de una historia que había aparecido en medio de una ruptura que todavía estaba reciente. Con el tiempo, intentaron proteger más su privacidad y mostrarse menos expuestos. Sin embargo, el interés no desaparecía. Cualquier aparición pública volvía a despertar comentarios y análisis. Para algunos seguidores de Shakira, Clara Chia siempre quedó asociada al momento más doloroso de la separación. Para otros, con el paso del tiempo, era simplemente una persona que había comenzado una relación después de que otra terminara. Ese debate acompañó durante mucho tiempo a la pareja. Y mientras el público discutía sobre responsabilidades, versiones y tiempos, los protagonistas intentaban continuar con sus vidas. Uno de los aspectos más importantes de esta nueva etapa fue precisamente la relación entre Shakira y Piqué como padres. Después de una separación tan mediática, ambos tuvieron que encontrar una manera de organizar su vida familiar. Las distancias, los viajes y los cambios de residencia hicieron que la coordinación fuera un desafío, pero los dos han señalado públicamente en diferentes momentos que sus hijos son la prioridad. Milan y Sasha pasaron a ser el centro de una nueva realidad. Ya no tenían la misma rutina de antes, pero sus padres intentaban mantener una estabilidad dentro de las circunstancias. Este punto fue especialmente importante porque, aunque el público estaba interesado en los detalles de la separación, detrás de la noticia había una familia intentando adaptarse a un cambio enorme. También durante esta etapa volvió a aparecer con fuerza la figura de la familia de Shakira. Sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, siempre habían sido una parte fundamental de su vida. En momentos de dificultad, la cantante encontró en ellos un apoyo emocional muy importante. La imagen de Shakira junto a sus padres y sus hijos en Miami mostraba una nueva estructura familiar. Una familia diferente a la que había imaginado años atrás, pero que intentaba mantenerse unida. Al mismo tiempo, la familia de Piqué continuaba siendo mencionada en la conversación pública. La relación que durante años existió entre Shakira y los padres del futbolista fue uno de los temas que
más curiosidad generó después de la ruptura, especialmente porque, antes de la separación, ambas familias parecían formar parte de una misma historia. Había fotografías, celebraciones y momentos compartidos que después fueron vistos bajo una nueva perspectiva por los seguidores. Sin embargo, muchas de las interpretaciones que surgieron en redes sociales pertenecían al terreno de las opiniones y no a hechos confirmados. Y ese fue uno de los grandes elementos de toda esta historia, la enorme cantidad de versiones que aparecieron alrededor. Cada día surgían nuevos comentarios, nuevas teorías y nuevas preguntas. La prensa del corazón analizaba cada detalle y las redes sociales amplificaban cualquier información. Pero entre todos esos rumores había una realidad que nadie podía negar: Shakira había conseguido transformar una de las etapas más difíciles de su vida en una de las etapas profesionales más importantes de su carrera. La cantante no solamente volvió a triunfar musicalmente, sino que consiguió conectar con una audiencia que veía en su historia un ejemplo de superación. Su mensaje cambió. Ya no era solamente una artista cantando sobre el amor, era una mujer hablando de cambios, pérdidas, aprendizajes y nuevos comienzos. Y quizás ese fue el capítulo más inesperado de toda esta historia. Lo que comenzó como una separación que parecía destruir una etapa de su vida terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva versión de Shakira. Una versión más independiente, más consciente de su valor y más decidida a tomar el control de su propia historia. Pero como ocurre con todas las grandes historias mediáticas, todavía quedaban preguntas. Porque aunque cada uno había tomado su camino, el nombre de Shakira, Piqué y Clara Chia seguía apareciendo juntos en las conversaciones del público. Y mientras la cantante preparaba nuevos proyectos, el futbolista avanzaba con su vida empresarial y la pareja formada por Piqué y Clara Chia intentaba consolidarse lejos del ruido. El mundo seguía esperando el siguiente capítulo de una historia que parecía no tener un verdadero punto final. Señal octogonal, pero sí hubo un periodo que convirtió la separación de Shakira y Gerard Piqué en una auténtica historia mediática. Fue el final de 2022 y el comienzo de 2023. Fue una etapa en la que cada movimiento de la cantante parecía tener un significado y donde cualquier detalle se transformaba en noticia. Después de anunciarse la ruptura, Shakira permaneció durante un tiempo en la casa familiar de Barcelona, una vivienda que durante años había representado la vida que había construido junto a Gerard Piqué y sus hijos. Y fue precisamente esa casa uno de los escenarios que más comentarios generó. En aquellos meses, los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de las imágenes que aparecían desde la vivienda. Uno de los elementos que más llamó la atención fue una figura de una bruja colocada en una de las terrazas o zonas exteriores de la casa. La imagen se hizo viral porque algunos medios y usuarios de redes sociales interpretaron que podía ser una especie de mensaje simbólico relacionado con la familia de Piqué, especialmente después de que la prensa hablara de una supuesta tensión entre Shakira y su ex-suegra, Montserrat Bernabeu. La famosa bruja se convirtió en uno de los grandes símbolos de aquella etapa. Sin embargo, aunque la imagen generó millones de comentarios y todo tipo de interpretaciones, nunca se confirmó oficialmente que aquella figura tuviera un mensaje dirigido a alguien en concreto. Fue principalmente una lectura que hicieron los seguidores y algunos medios de entretenimiento por el contexto que rodeaba la ruptura. También llamó muchísimo la atención la polémica del árbol de Navidad. Según algunas versiones publicadas en medios de entretenimiento, Shakira habría trasladado a Miami algunos objetos personales de la casa de Barcelona, entre ellos un árbol que fue mencionado en redes sociales por los seguidores. Ese detalle se convirtió en otro elemento más de la narrativa de una mujer que estaba cerrando una etapa y llevándose consigo los recuerdos de una vida que dejaba atrás. Cada objeto parecía tener una historia, cada movimiento parecía tener un significado, y la audiencia seguía cada capítulo como si fuera una serie. Pero quizás uno de los momentos más simbólicos llegó cuando Shakira finalmente dejó Barcelona para comenzar su nueva vida en Miami. La despedida no fue solamente un cambio de ciudad. Para muchos seguidores representaba el final definitivo de una etapa de más de 10 años. Antes de marcharse, la cantante publicó mensajes en sus redes sociales hablando de cerrar ciclos, de dejar atrás una etapa y de comenzar un nuevo camino. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una despedida emocional de la vida que había construido en España. La salida de Barcelona estuvo rodeada de una enorme atención mediática. La imagen de Shakira abandonando la ciudad con sus hijos fue vista por muchos como el inicio de una nueva era. Y mientras ella cruzaba el océano para comenzar de nuevo, la historia seguía generando titulares. Otro de los momentos que más conversación provocó fue el viaje relacionado con su proyecto musical Las mujeres ya no lloran. Para muchos seguidores, aquel título representaba perfectamente el momento que estaba viviendo la cantante, una mujer que había pasado por una situación dolorosa y que ahora convertía esa experiencia en una declaración de fuerza. La frase se convirtió prácticamente en un lema. No solamente era el nombre de un proyecto artístico, sino una forma de resumir una etapa en la que Shakira parecía decirle al mundo que había transformado el dolor en una nueva oportunidad. También durante ese periodo surgieron informaciones sobre conversaciones entre Shakira y Gerard Piqué relacionadas con la nueva vida familiar y la organización de sus hijos.
Algunos medios llegaron a publicar versiones sobre llamadas y conversaciones privadas entre ambos antes del traslado definitivo a Miami, aunque muchos detalles nunca fueron confirmados por los protagonistas. Lo que sí era evidente era que ambos tenían que afrontar una nueva realidad, pasar de ser una pareja que compartía una casa y una vida diaria a convertirse en padres separados que debían organizar una familia desde dos lugares distintos. Y entonces llegó uno de los momentos que cambió completamente la percepción pública de Shakira, su transformación artística. La cantante dejó de aparecer solamente como una mujer que había sufrido una ruptura y empezó a mostrarse como una artista que estaba recuperando el control de su propia historia. Sus canciones, sus mensajes y sus apariciones públicas hicieron que millones de personas sintieran que estaban viendo una nueva versión de Shakira. Una Shakira que ya no estaba contando una historia de amor perfecto, sino una historia de caída, aprendizaje y reconstrucción. Por eso, cuando se mira todo lo ocurrido, no se puede entender la separación solamente como el final de una relación. Fue una cadena de acontecimientos, los rumores sobre Clara Chia, la reacción del público, la enfermedad de su padre, la salida de Barcelona, la casa familiar, la famosa bruja, los mensajes en redes, el traslado a Miami, las canciones y una nueva etapa profesional. Una historia donde cada detalle se convirtió en noticia. Y precisamente por eso, años después, la gente sigue queriendo conocer cada capítulo de lo que ocurrió detrás de una de las rupturas más mediáticas del mundo. Una artista que pasó de intentar proteger su vida privada a convertir una parte de esa experiencia en una de las etapas más comentadas de su carrera. Y precisamente esa mezcla de amor, decepción, familia, enfermedad, fama y superación fue lo que convirtió la historia de Shakira, Piqué y Clara Chia en una de las grandes historias mediáticas de los últimos años marca circular. Pero si hubo un periodo que convirtió la separación de Shakira y Gerard Piqué en una auténtica historia mediática fue el final de 2022 y el comienzo de 2023. Fue una etapa en la que cada movimiento de la cantante parecía tener un significado y donde cualquier detalle se transformaba en noticia. Después de anunciarse la ruptura, Shakira permaneció durante un tiempo en la casa familiar de Barcelona, una vivienda que durante años había representado la vida que había construido junto a Gerard Piqué y sus hijos. Y fue precisamente esa casa uno de los escenarios que más comentarios generó. En aquellos meses, los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de las imágenes que aparecían desde la vivienda. Uno de los elementos que más llamó la atención fue una figura de una bruja colocada en una de las terrazas o zonas exteriores de la casa. La imagen se hizo viral porque algunos medios y usuarios de redes sociales interpretaron que podía ser una especie de mensaje simbólico relacionado con la familia de Piqué, especialmente después de que la prensa hablara de una supuesta tensión entre Shakira y su ex-suegra, Montserrat Bernabeu. La famosa bruja se convirtió en uno de los grandes símbolos de aquella etapa. Sin embargo, aunque la imagen generó millones de comentarios y todo tipo de interpretaciones, nunca se confirmó oficialmente que aquella figura tuviera un mensaje dirigido a alguien en concreto. Fue principalmente una lectura que hicieron los seguidores y algunos medios de entretenimiento por el contexto que rodeaba la ruptura. También llamó muchísimo la atención la polémica del árbol de Navidad. Según algunas versiones publicadas en medios de entretenimiento, Shakira habría trasladado a Miami algunos objetos personales de la casa de Barcelona, entre ellos un árbol que fue mencionado en redes sociales por los seguidores. Ese detalle se convirtió en otro elemento más de la narrativa de una mujer que estaba cerrando una etapa y llevándose consigo los recuerdos de una vida que dejaba atrás. Cada objeto parecía tener una historia, cada movimiento parecía tener un significado, y la audiencia seguía cada capítulo como si fuera una serie. Pero quizás uno de los momentos más simbólicos llegó cuando Shakira finalmente dejó Barcelona para comenzar su nueva vida en Miami. La despedida no fue solamente un cambio de ciudad. Para muchos seguidores representaba el final definitivo de una etapa de más de 10 años. Antes de marcharse, la cantante publicó mensajes en sus redes sociales hablando de cerrar ciclos, de dejar atrás una etapa y de comenzar un nuevo camino. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una despedida emocional de la vida que había construido en España. La salida de Barcelona estuvo rodeada de una enorme atención mediática. La imagen de Shakira abandonando la ciudad con sus hijos fue vista por muchos como el inicio de una nueva era. Y mientras ella cruzaba el océano para comenzar de nuevo, la historia seguía generando titulares. Otro de los momentos que más conversación provocó fue el viaje relacionado con su proyecto musical Las mujeres ya no lloran. Para muchos seguidores, aquel título representaba perfectamente el momento que estaba viviendo la cantante, una mujer que había pasado por una situación dolorosa y que ahora convertía esa experiencia en una declaración de fuerza. La frase se convirtió prácticamente en un lema. No solamente era el nombre de un proyecto artístico, sino una forma de resumir una etapa en la que Shakira parecía decirle al mundo que había transformado el dolor en una nueva oportunidad. También durante ese periodo surgieron informaciones sobre conversaciones entre Shakira y Gerard Piqué relacionadas con la nueva vida familiar y la organización de sus hijos. Algunos medios llegaron a publicar versiones sobre llamadas y conversaciones privadas entre ambos antes del traslado definitivo a Miami, aunque muchos detalles nunca fueron confirmados por los protagonistas.
Lo que sí era evidente era que ambos tenían que afrontar una nueva realidad, pasar de ser una pareja que compartía una casa y una vida diaria a convertirse en padres separados que debían organizar una familia desde dos lugares distintos. Y entonces llegó uno de los momentos que cambió completamente la percepción pública de Shakira, su transformación artística. La cantante dejó de aparecer solamente como una mujer que había sufrido una ruptura y empezó a mostrarse como una artista que estaba recuperando el control de su propia historia. Sus canciones, sus mensajes y sus apariciones públicas hicieron que millones de personas sintieran que estaban viendo una nueva versión de Shakira. Una Shakira que ya no estaba contando una historia de amor perfecto, sino una historia de caída, aprendizaje y reconstrucción. Por eso, cuando se mira todo lo ocurrido, no se puede entender la separación solamente como el final de una relación. Fue una cadena de acontecimientos, los rumores sobre Clara Chía, la reacción del público, la enfermedad de su padre, la salida de Barcelona, la casa familiar, la famosa bruja, los mensajes en redes, el traslado a Miami, las canciones y una nueva etapa profesional. Una historia donde cada detalle se convirtió en noticia. Y precisamente por eso, años después, la gente sigue queriendo conocer cada capítulo de lo que ocurrió detrás de una de las rupturas más mediáticas del mundo. Una artista que pasó de intentar proteger su vida privada a convertir una parte de esa experiencia en una de las etapas más comentadas de su carrera. Y precisamente esa mezcla de amor, decepción, familia, enfermedad, fama y superación fue lo que convirtió la historia de Shakira, Piqué y Clara Chía en una de las grandes historias mediáticas de los últimos años. Y si hubo un momento que terminó de convertir la historia de Shakira y Piqué en un fenómeno mundial fue cuando la cantante dejó de guardar silencio y empezó a contar, a su manera, lo que había vivido. Porque durante meses, mientras los medios hablaban, las redes sociales especulaban y millones de personas intentaban reconstruir qué había pasado, Shakira permaneció bastante reservada. La artista había elegido proteger su vida privada, especialmente por sus hijos, pero poco a poco comenzó a mostrar que detrás de aquella imagen pública había una mujer atravesando una de las etapas más difíciles de su vida. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Shakira habló de cómo había vivido la separación. En entrevistas posteriores, la cantante explicó que aquel periodo había sido muy duro para ella y para su familia. Habló del dolor de ver cómo cambiaba su vida, de la dificultad de enfrentarse a una ruptura mientras todo el mundo estaba pendiente y de cómo tuvo que reconstruirse emocionalmente. Sus palabras generaron una enorme reacción porque muchas personas sintieron que, por primera vez, estaban escuchando la parte más personal de una historia que hasta entonces había estado dominada por rumores y titulares. Y entonces llegó el capítulo que cambió completamente la narrativa, la sesión musical con Bizarrap. En enero de 2023, Shakira lanzó una colaboración que se convirtió en un fenómeno mundial. La canción no solamente rompió récords, sino que abrió una conversación internacional sobre las separaciones, las traiciones, la autoestima y la manera en la que una persona puede transformar una experiencia dolorosa en una nueva oportunidad. La letra fue analizada palabra por palabra por millones de personas. Cada frase generaba debates, cada referencia era interpretada. Muchos seguidores sintieron que Shakira estaba contando su propia historia, aunque la cantante no tuvo que explicar cada detalle para que el público entendiera el contexto. La canción convirtió una ruptura privada en un acontecimiento mundial. De repente, la separación ya no era solamente una noticia del corazón, era un fenómeno cultural. Programas de televisión, medios internacionales y redes sociales hablaban de la canción. Personas que ni siquiera seguían habitualmente la vida de Shakira conocían la historia. Y mientras la cantante recibía una ola de apoyo de sus seguidores, Gerard Piqué y Clara Chía quedaban nuevamente en el centro de la atención pública. La reacción del público fue inmediata. Muchos seguidores de Shakira interpretaron la canción como una respuesta directa a todo lo ocurrido. Otros consideraron que era una muestra del poder de una artista capaz de convertir una situación personal en una obra que conectaba con millones. Pero, más allá de las opiniones, una cosa estaba clara, Shakira había recuperado el control del relato. Durante meses, la historia había sido contada por otros, medios, periodistas, programas y redes sociales. Ahora era ella quien utilizaba su propia voz. Otro de los momentos que generó muchísimo interés fue la relación de Shakira con la familia de Piqué, especialmente con su madre, Montserrat Bernabeu. Durante años, la madre del futbolista y la cantante habían mantenido una relación cercana. Había imágenes de ambas compartiendo momentos familiares y una convivencia que parecía demostrar que las dos familias estaban muy unidas. Por eso, después de la ruptura, cualquier detalle relacionado con ellas era analizado por el público. Uno de los episodios más comentados fue la famosa figura de la bruja que muchos seguidores interpretaron como un mensaje hacia la casa de la familia Piqué. La imagen se volvió viral y generó todo tipo de teorías, aunque nunca se confirmó oficialmente que tuviera esa intención. También se habló mucho de la casa de Barcelona y de cómo esa vivienda representaba el final de una etapa. Para Shakira no era solamente una propiedad, era el lugar donde habían nacido sus hijos, donde había vivido durante años y donde había construido una parte fundamental de su vida.
Por eso, abandonar Barcelona fue visto por muchos como una despedida emocional. La imagen de la cantante saliendo de España junto a sus hijos fue interpretada como el cierre definitivo de un capítulo. Pero mientras una etapa terminaba, otra comenzaba. En Miami, Shakira recuperó la cercanía con su familia, volvió a estar rodeada de personas que habían formado parte de su vida antes de Barcelona y empezó a construir una nueva rutina. Y allí ocurrió otro de los capítulos importantes, la preparación de su regreso musical. El proyecto Las mujeres ya no lloran se convirtió en una declaración de intenciones. El propio título conectaba con una idea que muchos seguidores asociaban con su historia: después del dolor llega una etapa de crecimiento. La frase se convirtió en uno de los mensajes más repetidos por sus fans. Para muchas personas, Shakira representaba a alguien que había pasado por una pérdida importante y que había encontrado una manera de levantarse. Pero la historia también tenía otra cara. Gerard Piqué intentaba avanzar en su nueva vida. Después de dejar el fútbol, se enfocó en sus negocios y en sus proyectos. Su relación con Clara Chia continuaba desarrollándose mientras ambos intentaban alejarse del ruido mediático. Sin embargo, la sombra del inicio de la relación siempre estuvo presente en la conversación pública. Porque cuando una historia comienza en medio de una separación tan seguida por todo el mundo, la atención no desaparece fácilmente. Cada fotografía, cada aparición y cada movimiento seguían siendo observados. Y así, lo que comenzó como la ruptura de una pareja terminó convirtiéndose en una historia mucho más grande, la historia de una mujer que convirtió una crisis personal en una nueva etapa artística, de un hombre que comenzó una vida diferente y de una relación que cambió para siempre la forma en la que millones de personas veían a sus protagonistas. Pero todavía quedaban capítulos por contar, porque después de la mudanza a Miami, después de las canciones y después del terremoto mediático, todavía quedaba ver cómo sería la nueva vida de Shakira lejos de Barcelona, cómo evolucionaría la relación entre Piqué y Clara Chia y qué papel tendría la familia en esta nueva etapa. Cruz y después de aquel terremoto mediático llegó una etapa diferente. Ya no era solamente la historia de una separación, sino la historia de cómo cada protagonista intentaba reconstruir su vida después de que el mundo entero hubiera opinado sobre ellos. Para Shakira, Miami se convirtió en el escenario de una nueva versión de sí misma. La cantante llegó a Estados Unidos con sus hijos y con una vida completamente diferente a la que había tenido durante más de una década en Barcelona. Atrás quedaban la casa familiar, la rutina que había construido junto a Gerard Piqué y una ciudad que había sido testigo de algunos de los momentos más importantes de su vida. Pero también llegaba a un lugar donde podía sentirse acompañada por su propia familia y donde podía recuperar una parte de su identidad que estaba relacionada con sus raíces. Los primeros meses estuvieron marcados por la adaptación. No era solamente cambiar de país, era reorganizar una vida entera. Shakira tenía que volver a construir una rutina para sus hijos, continuar con su carrera, cuidar de su familia y, al mismo tiempo, enfrentarse a una atención mediática que parecía no desaparecer. Además, en ese periodo seguía presente la preocupación por la salud de su padre, William Mebarak. La situación de su padre había sido uno de los momentos más sensibles para la cantante, porque coincidió con una etapa en la que su vida personal estaba cambiando completamente. Para muchos seguidores, ese fue uno de los puntos más duros de la historia, una mujer que no solamente estaba afrontando una ruptura sentimental, sino también una situación familiar complicada. Y precisamente por eso, cuando Shakira comenzó a aparecer nuevamente con fuerza en público, muchos lo interpretaron como una señal de recuperación. La cantante empezó a recuperar espacios, a aparecer en eventos internacionales y a demostrar que su carrera seguía más viva que nunca. Pero si hubo una imagen que simbolizó esta nueva etapa fue la de Shakira dejando atrás la antigua vida y abrazando una nueva identidad. La artista que durante años había sido vista como la pareja de Gerard Piqué ahora volvía a ocupar el centro de la escena por méritos propios. Y mientras Shakira avanzaba en Miami, en Barcelona continuaba otro capítulo de la historia. Gerard Piqué y Clara Chia seguían adelante con su relación, aunque bajo una enorme atención pública. Desde el primer momento, la pareja tuvo que acostumbrarse a vivir bajo una lupa constante. Cada aparición era analizada y cada fotografía generaba miles de comentarios. Para algunos seguidores de Shakira, Clara Chia seguía siendo una figura relacionada con la etapa más dolorosa de la cantante. Para otros, con el paso del tiempo, la historia debía verse desde otra perspectiva y dejar espacio para que cada persona continuara con su vida. Pero lo que nadie podía negar era que la joven había pasado de ser una persona anónima a convertirse en uno de los nombres más conocidos de la prensa del corazón. Y en medio de todo esto apareció otro protagonista importante, la opinión pública. Porque esta historia no solamente la escribieron Shakira y Piqué, también la escribieron millones de seguidores que siguieron cada capítulo, que analizaron cada gesto y que convirtieron pequeños detalles en grandes símbolos. La famosa figura de la bruja, el árbol trasladado, los mensajes de despedida, las canciones, las fotografías y cada aparición pública formaron parte de una narrativa que creció más allá de sus propios protagonistas. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar.
La intensidad inicial de la polémica fue bajando y comenzó a aparecer una nueva conversación, la de una mujer que había conseguido levantarse después de una etapa complicada. Shakira recibió reconocimientos, volvió a estar en grandes escenarios y demostró que seguía siendo una de las artistas latinas más importantes del mundo. Su mensaje pasó de ser una respuesta al dolor a convertirse en una celebración de una nueva etapa. Las mujeres ya no lloran dejó de ser solamente una frase relacionada con una ruptura y pasó a representar para muchos seguidores una idea más amplia, la capacidad de transformar una crisis en una oportunidad. Mientras tanto, Piqué continuaba construyendo su camino fuera del fútbol. Su faceta empresarial comenzó a ocupar más espacio en su vida y poco a poco intentó que su imagen pública estuviera menos relacionada con la separación y más con sus propios proyectos. Pero la historia tenía una particularidad, aunque ambos habían avanzado, el pasado seguía formando parte de la conversación, porque cuando dos personas tan conocidas comparten más de 10 años de historia y tienen 2 hijos en común, es imposible borrar completamente todo lo que ocurrió. Y quizás esa fue la parte más humana de todo este relato. Detrás de las cámaras, los titulares y las redes sociales había 2 personas que tuvieron que aceptar que una etapa había terminado y que comenzaba otra completamente diferente. Una madre intentando proteger a sus hijos y reconstruir su vida. Un padre intentando adaptarse a una nueva forma de familia. Y 2 personas que alguna vez fueron una de las parejas más famosas del mundo aprendiendo a caminar por caminos separados. Pero la historia todavía tenía más capítulos, porque después de la separación llegaron nuevos rumores, nuevas apariciones, nuevas canciones y nuevas preguntas. Y una de las preguntas que más se repetía entre los seguidores era, después de haber perdido una vida que parecía construida para siempre, ¿había encontrado Shakira finalmente la versión de sí misma que llevaba años buscando? Pero la historia de Shakira y Gerard Piqué todavía guardaba algunos capítulos más, porque después de la tormenta inicial, cuando parecía que todo se había dicho, continuaron ocurriendo momentos que volvieron a colocar sus nombres en el centro de la conversación. Uno de los grandes cambios fue la transformación de Shakira en una artista que ya no solamente hablaba de música, sino también de una experiencia personal que millones de personas sentían cercana. Después de tantos años viviendo en Barcelona, la cantante tuvo que enfrentarse al reto de comenzar una nueva vida en Miami, pero lejos de quedarse únicamente en el papel de una persona herida por una ruptura, Shakira decidió convertir esa etapa en una oportunidad para reinventarse. La artista comenzó a mostrarse más independiente, más enfocada en sus proyectos y más conectada con su público. Para muchos seguidores, era como ver el nacimiento de una nueva etapa, una Shakira que había pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida y que ahora volvía a tomar las riendas de su propia historia. Y en esa nueva etapa también tuvo un papel importante su relación con sus hijos. Milan y Sasha se convirtieron en una de las principales razones por las que Shakira tomó muchas decisiones. Después de una separación tan expuesta, proteger la tranquilidad de los niños se convirtió en una prioridad. Aunque el público seguía interesado en cada detalle, tanto Shakira como Piqué han señalado en diferentes momentos que sus hijos están por encima de cualquier diferencia personal. Pero la historia volvió a generar conversación cuando Shakira empezó a hablar más abiertamente sobre lo vivido. En entrevistas, la cantante explicó que había atravesado momentos muy dolorosos y que una de las partes más difíciles había sido aceptar que una vida que parecía estable podía cambiar completamente. Sus palabras hicieron que muchos seguidores entendieran que detrás de los grandes escenarios también había una persona enfrentando una situación familiar complicada. Y mientras Shakira avanzaba, también cambiaba la percepción del público sobre Gerard Piqué. El exfutbolista, que durante años había sido conocido principalmente por sus éxitos deportivos, pasó a ser visto desde una nueva perspectiva debido a todo lo ocurrido después de la separación. Su relación con Clara Chia continuó siendo uno de los puntos que más interés generaba. La pareja intentó mantener una vida más privada y alejada de los focos, pero la atención sobre ellos continuaba siendo enorme, porque el inicio de esa relación, rodeado de tantas informaciones y comentarios, hizo que cualquier aparición volviera a despertar la curiosidad del público. También continuó la conversación alrededor de la familia de Piqué. La relación que Shakira había tenido durante años con los padres del futbolista hizo que muchas personas se preguntaran cómo había cambiado esa dinámica después de la ruptura. La figura de Montserrat Bernabéu volvió a aparecer constantemente en las conversaciones, especialmente por todos los rumores que surgieron alrededor de la convivencia familiar antes de la separación. Sin embargo, muchos de esos detalles pertenecieron al terreno de las versiones de medios y redes sociales, ya que no todo fue confirmado públicamente por los protagonistas. Y precisamente ahí estuvo una de las claves de toda esta historia, la enorme cantidad de símbolos que el público convirtió en parte del relato.
la bruja en la casa, el árbol que muchos relacionaron con el cierre de una etapa, las frases de sus canciones, los mensajes publicados en redes sociales y cada aparición pública fueron interpretados como piezas de un enorme rompecabezas. Cada persona construía su propia versión de lo ocurrido, pero al margen de todos esos detalles, había una realidad que nadie podía negar: Shakira había conseguido transformar una etapa de dolor en una de las etapas profesionales más importantes de su carrera. La mujer que había llegado a Barcelona años atrás junto a un futbolista que acababa de conocer terminaba esa etapa convertida en una artista todavía más fuerte y con una conexión enorme con su público. Porque quizás el mayor giro de esta historia fue que aquello que parecía el final terminó siendo un nuevo comienzo. La separación que provocó titulares en todo el mundo terminó dando paso a una nueva Shakira. Una Shakira que volvió a llenar escenarios. Una Shakira que recuperó su voz. Una Shakira que demostró que una persona puede reconstruirse incluso cuando siente que todo cambia de repente. Y así llegamos al final de una de las historias más comentadas de los últimos años. Una historia de amor, familia, fama, cambios y decisiones difíciles. La historia de una pareja que durante más de una década fue observada por millones de personas y que, después de tomar caminos diferentes, tuvo que aprender a escribir nuevos capítulos por separado. Gerard Piqué siguió adelante con su vida personal y profesional. Clara Chia pasó de ser una desconocida para el gran público a convertirse en uno de los nombres más comentados del entretenimiento. Y Shakira convirtió una de las etapas más complicadas de su vida en una nueva oportunidad para crecer, crear y volver a brillar. Porque al final, más allá de los rumores, las versiones y todo lo que se habló durante estos años, la verdadera historia es la de una mujer que tuvo que levantarse delante del mundo entero. Una mujer que transformó sus heridas en canciones. Una mujer que convirtió una pérdida en una nueva etapa. Y una artista que demostró que, después de una gran tormenta, también puede comenzar un nuevo amanecer. Si te ha gustado este recorrido por la historia de Shakira, Gerard Piqué y todos los capítulos que marcaron esta etapa, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita para seguir acompañándonos en nuevas historias, biografías y hemerotecas de los personajes que han marcado la actualidad.